Y yo le puse este mensaje: levantando el vuelo. Amén. Isaías 40, 29, ¿lo tiene? Del 29 al 31. Y dice así la palabra de Dios. Él da, vamos a leerlo todos juntos, que se escuche su voz también. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, en esta noche tu palabra va a ser entregada, mi Dios, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando al nuestro, Señor. Usa mis labios, usa mi vida, Padre, para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tu iglesia, mi Dios. Bendice a aquellos que están aquí, también los que están viendo la transmisión, Señor, para que tú llegues ahí donde están y toques sus corazones de igual forma, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar su lugar un momentito, no se pongan tan cómodos porque predico rapidito. Entonces, vamos a escuchar la palabra de Dios. Este pasaje bíblico, hermanos, verdad que es muy conocido, es muy emblemático para nosotros los cristianos. Incluso, bueno, sabemos toda la historia, todo el proceso que atraviesan las águilas, verdad, cuando quieren, cuando necesitan renovarse para sobrevivir. Y como es un versículo ya muy conocido, podemos caer en el error de no prestar la misma atención que cuando lo escuchamos la primera vez. Entonces yo quiero pedirles que pongamos la atención como si fuera la primera vez que escuchamos este hermoso versículo, porque Dios quiere hablarnos esta noche. Y les decía, conocemos la historia, el proceso del águila, ¿verdad? Todo lo que tiene que pasar para renovarse o morir, ¿verdad? Y cuando la aplicamos a nuestra vida, hermanos, ya no queremos ser ese águila, ¿verdad? Ya no queremos ser ese águila que se azota contra las peñas para arrancarse el pico y que le crezca uno nuevo. Qué doloroso, ¿verdad? No queremos ser ese águila que tiene que arrancarse sus garras para que le crezcan nuevas, o que tiene que arrancarse las plumas, ¿verdad? Para que sus alas sean más ligeras y poder levantar el vuelo. Nos pensamos en eso y nos duele, ¿no? Todo ese proceso. También, hermanos, pensamos o podemos pensar que el tiempo de nuestro proceso ya se extendió demasiado, como que ya se alargó. Sobre todo en estas fechas que vemos el calendario, vemos los días y ya el calendario, bueno, en mis tiempos había calendarios de hojitas, se arrancaban las hojitas, no sé si todavía hay, pero ya estábamos en la última hojita. Era algo que se me quedó en mi mente cuando era niña. Me gustaba arrancar las hojas del calendario y ahora cada que pasa un mes visualizo en mi mente aquellos momentos donde arrancábamos las hojitas, ¿verdad? No sé, ustedes están bien jóvenes, a lo mejor no alcanzaron de esos calendarios, pero yo sí arrancaba las hojitas del calendario. Y en estos días es cuando empezamos a pensar, empezamos a hacer un recuento de todas las cosas que hemos atravesado en el año, y podemos pensar, hermanos, que tal vez Dios ya se olvidó de aquello que un día nos prometió. Podemos pensar que ya se está acabando el año. Esa es la frase que decimos: ya se nos fue el año, ¿verdad que sí la he escuchado? Ya, que el tiempo pasa volando, así decimos comúnmente. Pero sabe que debemos recordar una cosa muy importante, que el calendario nuestro no es el calendario de Dios. Nuestros días, el tiempo es un recuento, ¿verdad?, de los días, pero aunque termine el año o esté por terminar el año, el calendario de Dios es diferente. Y el texto que hablábamos hace un momento habla del cansancio. Dice que Él da esfuerzo al cansado. El cansancio, es inevitable que nos llegue. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿verdad? Nos desgastamos, nos vamos desgastando, las energías se van disminuyendo.
el cansancio, hermanos, puede llegar, y puede llegar con dos acompañantes: el desánimo y las ganas de renunciar, el deseo de renunciar. El desánimo nos hará pensar que ya no vale la pena seguir, que no vale la pena lo que estás haciendo, que no lo intentes, ya no sueñes. El desánimo apaga los sueños y las ilusiones. El deseo de renunciar empieza a tocar nuestra mente, nuestro corazón empieza a querer apoderarse de nuestra voluntad hasta abandonar la visión que un día brincaba fuerte en nuestro corazón. El mismo profeta Jeremías en el capítulo 20 quiso renunciar por causa de las burlas. Y dice la Biblia que él estaba cansado ya, que él estaba cansado de las burlas, y dice la Biblia que pensó y dijo: ya no voy a pensar en Dios, ni voy a hablar en su nombre. Él estaba a punto ya de renunciar a causa del cansancio que estaba pasando. En el Salmo 69, verso 3, Salmo 69, verso 3 dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Este salmo es un salmo de David, aquel gran rey David, ¿sí? El que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él también pasó por estos tiempos, por estas temporadas de cansancio y de llanto. En la traducción viviente, este mismo versículo dice: se han hinchado mis ojos de llorar. Hermanos, hay hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Biblia que sintieron ese cansancio, así que si usted está pasando por algo así, no se sienta mal, ¿verdad? David, Elías, Job, Jeremías, Jonás y otros muchos más atravesaron por estos momentos. No se sienta culpable, hermanos, de sentir cansancio, pero sí siéntase culpable de quedarse allí y sentirse cómodo ahí, de que empiece a compadecerse usted mismo, porque mire, la autocompasión puede ser un arma del enemigo que quiere mantenernos allí en el mismo lugar, estancados, para después destruirnos. Con la autocompasión excesiva, hermanos, se cae en el conformismo, se cae en el pesimismo, empezamos a hablar puras cosas negativas, ¿verdad? Y afecta también la autoestima. De pronto ya empezamos a repetir lo que nos dice el enemigo: no, mira, ya se va a acabar el año, ya no le hiciste, ya no bajaste. Espérate enero. Empieza el enemigo a querernos aplastar, y nuestros oídos empiezan a escucharlo, a escuchar esos susurros del enemigo a decirnos que ya todo terminó, porque ya terminó el año. Así que tengamos mucho cuidado con la autocompasión. Tenemos que levantarlo, tenemos que levantarnos. El cansancio es algo natural de nuestra humanidad caída. Por eso el Señor dice: vengan a mí todos los que estén cargados y ¿qué? Trabajados, y yo los haré descansar. En el Salmo 23, ese hermoso salmo, dice: en verdes pastos me hará descansar, y junto a aguas tranquilas me conduce y me infunde nuevas fuerzas. Jesús conoce nuestra humanidad, hermanos. Sabe que requerimos un descanso, porque el agotamiento nos va a derribar. El mismo Señor, dice la Biblia, que se quedó dormido en la barca. ¿Recuerdan aquel pasaje? Se quedó dormido. Algunos especulan, suponen que Jesús lo hizo intencionalmente para ver la reacción de sus discípulos, a ver qué hacían ante la tempestad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el Señor fingió dormir. La Biblia dice que el Señor dormía. Así que su cuerpo estaba cansado. Él era humano también.
su humanidad se había cansado y estaba dormido. Es algo natural de nosotros. Pero también el Señor, hermanos, sintió no solamente el agotamiento físico, sino también el agotamiento emocional. Tanto así lo sintió que ustedes recuerdan en el Getsemaní, dice la Biblia que empezó a sudar como gotas. ¿De qué? De sangre. Y esto la ciencia lo explica como una consecuencia de una intensa descarga nerviosa. Fíjense lo que provocó que el Señor sudara sangre. Yo creo que el cansancio que sentimos nosotros y tal vez el nerviosismo, el estrés, no se compara con lo que sintió el Señor en aquel momento. Nadie hemos sudado sangre, ¿verdad? Pero todos estamos expuestos a esos momentos de cansancio en alguna etapa de nuestras vidas. Pero gloria a Dios que a pesar que es algo que merecemos por causa de nuestra naturaleza caída, en la infinita misericordia de Dios, Él nos promete descanso. Así que, hermanos, el cansancio forma parte del camino, pero no es el final del camino. Si usted se siente cansado, no quiere decir que ya es el final, no quiere decir que ya todo terminó. No debe ser el fin para el Hijo de Dios que ha entregado su vida a Cristo, su fe, su confianza, su mente en aquel que nos sustenta y nos mantiene de la mano. Dice Isaías 41:13, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Cuando nos sentimos así cansados, ¿verdad? Que buscamos como de dónde agarrarnos para no caernos. Bueno, pues el Señor dice que Él nos sostiene de su mano. Mientras estaba escribiendo eso, venía a mi mente cuando los niños están chiquitos, ¿verdad? Que andamos en las tiendas y ya no quieren caminar. Y ahí los traemos que colgando del brazo, arrastrando. Así nos trae el Señor a veces. Pero Él no nos suelta, Él nos agarra de la mano cuando nos sentimos así. Y encontramos en esta porción, en este versículo de la Biblia, una palabra importante, hermanos, y profunda, y es la palabra esfuerzo. Yo no sé si usted es como yo, que le gusta marcar la Biblia. Ráyela, póngale un corazoncito o algo. La palabra esfuerzo. Y dice, Dios da esfuerzo al cansado. Y algunos sinónimos de esfuerzo, yo encontré algunos sinónimos, tiene varios, pero me llamaron la atención 3, pero voy a citar 2 por cuestión de tiempo. Y uno de los sinónimos de esfuerzo es determinación. Determinación. Y según el diccionario, determinación quiere decir la fuerza que te permite conquistar tus sueños. Qué maravilloso. Entonces Dios nos da la determinación de conquistar los sueños, los anhelos, las metas. Nos da esa determinación de alcanzar aquello que pensábamos que ya se iba a quedar ahí, ¿verdad? Dios nos hace determinantes, amén, para lograr el propósito de Dios. En Filipenses 3:13, Pablo dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, ¿a qué? A lo que está adelante. El apóstol Pablo tenía esa determinación, tenía ese esfuerzo que venía de parte de Dios. Pero hermanos, la determinación también implica perseverancia. Hay que ser constantes, hay que ser firmes, hay que ser insistentes, hermanos. No de doble ánimo. Un día sí, yo ayudo, ay no, que alguien más lo haga. Hermano, dice Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿verdad? En todos sus caminos. El inconstante no va a llegar a nada. Así que Dios nos ha prometido ese esfuerzo, hermanos, que nos hará avanzar. El ánimo humano decae, pero el esfuerzo de Dios nos levanta. Amén. Hay otro sinónimo de esta palabra esfuerzo. Les dije que les iba a mencionar 2. El segundo es impulso. Impulso es sinónimo de esfuerzo. Y no importa, hermanos, cuántos años tengamos en el Evangelio, cuántos años tengamos de edad, no importa cuántos diplomas de teología, cuántos ministerios estemos trabajando, no importa, hermanos, siempre va a haber un momento en el que vamos a necesitar ese
impulso. ¿Qué es un impulso? Un empuje, un estímulo es lo que vamos a necesitar, porque habrá tiempos también que perderemos la velocidad, ¿verdad? Que si ya no somos los mismos que antes, porque llega el cansancio, nos volvemos más lentos, pero Dios no desea que nosotros nos detengamos. Por eso es que el Señor promete darnos ese empuje, ese empujoncito o empujonzote que a veces necesitamos. Así que, hermanos, ya tenemos determinación, ya tenemos impulso, ya vamos a ser constantes, ya sentimos que Dios nos está empujando a hacer aquello. Pero, ¿qué cree, hermana? No tengo fuerzas. Pero entonces encontramos aquí en la palabra, yo espero que no haya cerrado su Biblia, en el versículo que leímos al inicio, encontramos aquí, yo le titulé o le llamé una ecuación matemática. Yo no sé si usted la identifica ahí en el versículo, pero yo le puse una ecuación matemática que nos dará las fuerzas que necesitamos. Pero hay algo extraño en esa ecuación matemática. Está raro ahí, porque esas no son las matemáticas que yo me aprendí. No son las matemáticas que a mí me enseñaron, porque a mí me enseñaron que 0 más 0 es 0. Me enseñaron que 0 por 0 es igual a 0. Pero Dios nos está diciendo que Él multiplica las fuerzas al que tiene 0. Es lo extraño, les decía, es una ecuación matemática extraña. Hermanos, pero así como nuestro calendario no es el mismo que el calendario de Dios, nuestras matemáticas no son las mismas que las matemáticas de Dios. Y continúa diciendo este texto que los muchachos se fatigan y se cansan. Ay, sí, ¿verdad? ¿Quién tiene adolescentes en su casa? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y esto no lo dice para desalentar a la juventud, por supuesto que no, es para que nosotros entendamos que aún en la etapa de mayor vigor del ser humano, que es la juventud, bueno, pues también en esta etapa puede llegar el desánimo y el agotamiento. Así que, jóvenes, aprovechen sus fuerzas para servir a Dios, aprovechen su juventud, sus fuerzas, su salud, su vigor, su dinamismo, pero no se confíen de ellas. Y yo voy a ventanear a mi hijo que está aquí, pero yo veo a mi hijo que entra y sale y va y viene y ya casi ni lo veo. Y un día le dije, no sé si se acuerde, las mamás siempre nos acordamos lo que decimos. Y un día le dije, mi hijo, está bien todo lo que haces para el Señor, está muy bien, pero siempre fortalécete en Dios, porque un día no vas a tener fuerzas o no vas a tener ánimo y Dios es el que te va a sostener. Que por cierto se me enfermó la semana pasada, pero Dios es el que nos sostiene cuando nos faltan las fuerzas. Por eso vemos personas de edad avanzada o vemos personas que están atravesando por un problema muy, muy grave o enfermedades, pero los vemos predicando, los vemos sirviendo, los vemos intercediendo, orando, trabajando para la obra de Dios, porque las fuerzas que tienen no son humanas, son sobrenaturales y son poderosas y vienen de Dios. Esas fuerzas que nos hacen seguir adelante son el resultado de esa ecuación matemática extraña que les mencionaba hace rato. Esa ecuación matemática incongruente, lógica, imposible de resolverse, pero que solo Dios la puede resolver. Gloria a Dios. A veces mis hijos me muestran su trabajo, su tarea de álgebra, hasta me da migraña de ver tanto número. Y las matemáticas, hablando un poquito de eso, las tenemos que aprender, ¿verdad? Para hacer un cálculo, para pasar un grado, las tenemos que aprender. Pero yo prefiero las de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esas no necesito entenderlas, solamente creerlas. No necesito entenderlas ni resolverlas, porque Dios las resuelve por nosotros. Gloria a Dios. Y continuando con este bello texto, nos cita también aquí una comparación que hace con las águilas. Acuérdense que el mensaje le titulé Levantando el vuelo.
Y esta comparación que hace con las águilas nos hace pensar, como lo dije al inicio, en todo el proceso que ellas atraviesan para renovarse. Solo de imaginar cómo sufren, ¿verdad? A veces nos desanimamos un poquito, se nos va el poco ánimo que nos queda. Pero esta noche, hermanos, Dios quiere recordarnos que así como Él tiene cuidado de las aves, dice la Escritura, tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo no va a estar con nosotros cuando estamos atravesando por esos momentos difíciles? Gloria a Dios. Las alas del águila, hermano, cuando se extienden, alcanzan un tamaño sorprendente que les permite mantenerse en el aire por más tiempo, más que otras aves. Y el Señor a nosotros nos ha prometido que va a extender nuestras alas, ¿como quién? Como las del águila. Qué maravilloso. Así nos compara Dios. Una vez que nuestras fuerzas han sido renovadas, extenderás tus alas como las águilas. El águila es un símbolo de libertad, de poderío. En muchos países tienen un águila en su escudo, ¿verdad? Porque esto representa majestuosidad, representa gobierno, libertad. Pero además de toda la belleza que tiene el águila, tiene muchas cualidades. Pero quiero resaltar una muy importante, hermanos, y es que ella puede ver, muy importante, interesante, es que ella puede ver el sol de frente. Ella no le hace así como nosotros. Ella puede ver el sol de frente. Nosotros no podemos ver el sol ni cuando está eclipsando, menos, ¿verdad? Y la visión del águila es sorprendente. Puede ver, se dice que alcanza su visión hasta 2 millas de distancia. 2 millas de distancia puede ver. Y yo no puedo ver de aquí a la puerta, ya no sé quién es. Qué impresionante, ¿verdad? Y en varios pasajes de la Biblia nos habla de esta ave. Vamos a encontrar que menciona a las águilas. Y hablando de nuestra vida espiritual, entre tanto sufrimiento que podamos atravesar nosotros, hermanos, y procesos que podamos pasar, no debemos nunca perder la visión. Debemos de tener una visión de gran alcance, así como el águila. En Hebreos 11:27 dice: por la fe, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué vista, ¿verdad? Qué buena visión tenía. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué importante es mantener nuestra visión en Dios. Y mire, el incrédulo puede pensar que esto es una fábula. El que no conoce a Dios piensa: ¿cómo es posible que Dios te va a dar alas, que Dios te va a hacer volar? Por supuesto que esto no es literal, pero esto nos lo muestra la Biblia para que nosotros en nuestra mente finita, limitada, podamos entender un poco cómo es que Dios nos levanta de la aflicción, del cansancio, cómo Él nos renueva las fuerzas para poder seguir adelante. Él es nuestro creador y sabe que somos polvo, sabe que usted se cansa, sabe que vienen esos momentos y nos da esta preciosa esperanza diciéndonos: aun cuando tú no tengas fuerzas, yo me voy a encargar de producirte fuerzas. Hay una historia que les voy a contar rapidito. Esta sí es una fábula, pero es algo que nos deja una enseñanza muy, muy hermosa. Se cuenta que un granjero se encontró un huevito de águila. No sé si han escuchado esta historia. Se le encontró en el piso. Entonces se llevó el huevito a su granja y la puso en el nido de la gallina. Ahí la gallina lo incubó. Salió el aguilucho y fue uno más, se crió con los pollos este águila. Pero un día iba con la mamá gallina y levantó la mirada y dijo: un día yo quiero estar volando así como aquellas aves. Y la mamá gallina le dijo: olvídate de eso, porque nosotros no fuimos creados para las alturas, nosotros somos de abajo. Así que este aguilucho, ¿verdad?, se olvidó de aquel anhelo. Pero un día
fueron unos ecologistas, cuenta esta historia, fueron unos ecologistas a la granja y se sorprendieron cuando vieron ahí un águila y le dijeron al granjero: oye, tienes un águila aquí, ¿cómo es que no se te ha ido? Es que no sabe volar. No, tiene que volar, las águilas son protegidas, vamos a llevarla a su hábitat y que emprenda el vuelo. Y estaban insistiendo y el águila nada que volaba, nada, y el granjero: es imposible, no va a volar, nunca ha volado, no volará. Pero entonces estos ecologistas, que no se daban por vencidos, intentaron una vez más, pero voltearon el águila viendo hacia arriba, hacia el sol. Entonces me emociona esta historia porque yo dije: qué bonito, qué bonita enseñanza. Aquel águila vio el sol y se le abrieron los ojos y empezó a sentir su viento por sus plumas y empezó poco a poco a extender y a extender sus alas hasta que despegó al cielo, hermanos. El cielo era su lugar, no era abajo como le dijo la gallina. Solo bastaba que él mantuviera los ojos arriba. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que nuestra visión siempre tiene que estar puesta en la persona correcta. ¿Y quién es la persona correcta? Jesucristo, el de arriba. Lo voy a decir una vez más: no se sienta mal por sentir cansancio, ¿sí? A veces decimos: no, es que los cristianos no debemos de… No, somos humanos. No se sienta mal, pero sí debe de incomodarnos el querernos quedar ahí sin levantarnos, ver que alguien más lo haga por mí. Yo estoy muy cansado, no se soluciona mi problema. No, hermanos, tenemos que levantarnos. Dios nos está invitando en esta noche a levantar el vuelo y confiar en esas fuerzas que Dios nos ha prometido, confiar en sus extrañas matemáticas, ¿verdad? Esas que hacen de un cero, hacen un todo. Esas que de 5 panes y 2 peces comen 5,000. Esas que de un puñado de harina y un poco de aceite, comida de un día, multiplica y para dar toda la temporada de sequía, toda la temporada que esta mujer necesitaba. Yo espero que conozcan esta historia. Esas ecuaciones, ¿verdad? Que en lugar de restar los cristianos por la persecución, en lugar de restarlos, se sumaban más, se hacían más, hermanos. Descansemos en el Dios de la creación, que no necesitó factores para obtener un resultado. Simplemente de un cero hizo todo lo que existe. A Él no tiene ningún problema, hermanos. Hermanos, no nos falta nada para emprender el vuelo. No sé cuál sea su vuelo, no sé cuál sea su propósito, su plan, su meta, pero lo tenemos todo en Dios. Dios provee lo que necesitamos. Dios da esfuerzo alcanzado, da determinación, da impulso, da empuje. ¿Está cansado, hermano? Esta noche Dios nos dice: levántate y extiende tus alas, porque yo he preparado un cielo abierto para tu vuelo. Y estas palabras me las dictaba el Señor mientras yo estaba escribiendo y orando por este mensaje. Dios dice: levántate y extiende tus alas, que yo he preparado un cielo abierto para tu vuelo. Yo voy a multiplicar tus fuerzas. No estoy preguntándote cuántas te quedan, yo estoy diciéndote que te voy a dar nuevas. Te voy a dar nuevas fuerzas. Y yo esta noche quiero invitar a todos al altar, que vengan por sus fuerzas nuevas, que vengan por sus alas nuevas. Pasen aquí, hermanos, y reciban esa fortaleza que están necesitando, ese descanso que están necesitando de esa situación que están pasando. Tal vez se extendió ya la enfermedad, hermanos. Tengo 22 años, como testimonio personal, tengo 22 años padeciendo hipotiroidismo y hay muchas afecciones con esta enfermedad. Y cuando yo miro hacia atrás, yo digo: estos 22 años, solo Dios me ha sostenido. No me ha sanado, yo sigo creyendo que Dios puede sanarme, pero yo sigo viendo la gloria de Dios en mí estos 22 años. Me ha sostenido, me ha guardado. Sigo orando por mi familia que no conoce al Señor, o que le conoce pero no quiere un compromiso con Dios. Y a veces siento ya cansancio, pero entonces viene la palabra y me recuerdan que Él renueva las fuerzas cuando no hay ningunas. No tengo que tener un porcentaje de fuerzas.
Él dice que las va a multiplicar de donde no hay nada. Así que esta noche vamos a orar y vamos a decirle al Señor: vengo por mis fuerzas nuevas que tú prometiste, Señor. Vengo por esas alas nuevas, Señor, que tú prometiste que ibas a extender y que me ibas a hacer volar, Señor, en las alturas. Vengo, Señor, por esa bendición que tú prometiste. No tengo nada que ofrecerte, Señor, pero tú de un cero haces tantas cosas. Porque tú eres soberano, tú eres suficiente, Señor, en nuestra vida. Dios, estamos aquí, cada uno de mis hermanos, con una necesidad diferente, Señor. Y te pedimos que tú vengas a suplir, que tú vengas a llenar de fortaleza, de ánimo, Señor, los corazones tristes y afligidos que están aquí. Padre Santo, tú eres nuestro todo, tú eres nuestra esperanza, tú eres la fuente de nuestras fuerzas, de nuestra energía, mi Dios. Nuestra mirada está en ti puesta, mi Dios. Nuestra visión eres tú, Señor, y nuestra meta. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fortaleza, mi Dios. Gracias porque sabemos que tú vas a contestar, que tú ya estás obrando, Señor, en cada vida. Porque tú no eres un Dios que miente. Tú no eres como los hombres que fallamos y mentimos. Tú cumples tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra viene a tiempo, Señor, a avivar el corazón, a restaurar nuevamente el ánimo, los proyectos, aquellos que quedaron olvidados, aquellos que un día alguien nos dijo: ya no puedes más, ya no sigas más. Pero nuevamente estamos aquí para retomarnos, confiando en tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la fidelidad de tu palabra, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cansado del camino. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sediento de ti. Sí, Señor. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, Señor, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. sumérgenos, Señor. Sumérgeme. Aleluya, Jesús. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Sin fuerza se queda, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastada, vengo a ti. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este
ser